Saludamos al licenciado Matías Abad, analista académico de la UDA, columnista de Primicias. Le saludamos y quisiéramos conocer su punto de vista, Matías, sobre este clima postelectoral, cuando estamos ya algunos días del resultado a todas luces sorpresivo del domingo. Buenas tardes, Gustavo. Gracias por la invitación. Un cordial saludo para quienes nos siguen a través de la radio y las redes sociales. Sin duda, creo que tras el revés en la consulta popular del día domingo, a Daniel Noboa se le abren varios frentes simultáneos. El primero, sin duda, creo que es político. Daniel Noboa pierde ya el control del relato, de la agenda, y de alguna manera queda su mandato debilitado, ¿no? Y se empieza a sentir más bien como la opinión pública, como otros actores empiezan a conducir la conversación política del día a día, cuando eso era prácticamente un patrimonio exclusivo del presidente. Creo que un segundo frente es el social. Queda bastante evidenciado que el voto del no, o buena parte del voto del no, expresó un malestar acumulado, un voto cansancio, un voto de hartazgo, digamos, por la inseguridad, por el incremento del costo de la vida y en algunos casos incluso por no estar de acuerdo en un estilo de gobierno percibido quizás como prepotente. El tercer frente creo que es institucional. Sin duda queda lesionada la relación de el Ejecutivo con otras instituciones y poderes. Va a tener sin duda como desafío evaluar, recomponer la relación con la Corte, con otros actores dentro de la Asamblea Nacional, con la oposición. Y creo que queda algo muy especialmente marcado que es la relación con representantes de autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados, parroquiales, cantonales y provinciales y una serie de movimientos sociales y ambientales que participaron especialmente en los conflictos durante el paro del mes pasado. Y finalmente creo que hay un frente interno, ¿no? Creo que hay, como en cualquier derrota, así sea una batalla puntual, pero queda lesionado el movimiento, la agrupación, debe haber tensiones internas dentro del movimiento. Hay también cambios del gabinete, como hemos podido ir de alguna manera visualizando en estos días. Y también porque la derrota obliga necesariamente a revisar las estrategias, el plan, los equipos y sobre todo las prioridades que en adelante va a tener el gobierno con el país. ¿Qué decir dentro de todo esto, la relación con Cuenca, ciudad, con el Azuay, provincia, con los que ha habido desencuentros políticos? Bueno, sin duda parte de la explicación de la votación del día domingo en la ciudad tiene también su origen en el conflicto que se ha mantenido y en las tensiones, más bien dicho, que se han mantenido entre la ciudad y el Ejecutivo. Creo que el punto de inflexión en la ciudad, así como para Novoa a nivel nacional, fue las elecciones de este domingo. Creo que el punto de inflexión en Cuenca se dio previamente con la Marcha del Agua, que reunió, digamos, una serie de causas, una serie de actores, una serie de movimientos y sobre todo reunió a la ciudadanía, ¿no? Bajo una causa transversal suprapartidista o suprapolítica, que más bien fue como nunca un punto de cohesión alrededor de la identidad cultural de esta ciudad y que, lógicamente, a pesar de los esfuerzos, las dádivas, de los conciertos, de los sorteos de vehículos eléctricos, a la larga no se pudo reversar, ¿no? Y a la larga Cuenca también se sumó al patrón y la tendencia electoral del resto del país. Como un capital político inicialmente robusto y hasta hace muy poco puede desgastarse con rapidez. Creo que hay unas lecturas ahí que quizás a ratos no son tan precisas, ¿no? En la segunda vuelta electoral, sin duda, Daniel Noboa partió con una base electoral importante de simpatizantes, de gente que confía en él como su proyecto y su proyecto político, pero también aglutinó a un grupo bastante significativo de gente que quizás no necesariamente estaba tan convencida con Daniel Noboa en la primera y menos en la segunda vuelta, pero que veía el riesgo de que Luisa González llegue a la presidencia como un escenario mucho más difícil, ¿no? Como un escenario mucho más complejo y más incierto. Entonces, creo que una parte importante de la población votó por Daniel Noboa por evitar que llegue Luisa González a la presidencia. Pero ese segmento no necesariamente va
a estar con el presidente a ciegas en cualquier iniciativa que él proponga, ¿no? Entonces creo que eso también se evidenció, sumado también a un desgaste, o sumado también a algunas malas decisiones de esta campaña, pero también hay un grupo que está flotante, ¿no? Que no necesariamente se siente representado plenamente por el presidente y que ahora cuando tiene la posibilidad de decidir entre darle un cheque en blanco al presidente para que él confiarle el futuro del país y el futuro de las familias y el futuro individual de las personas, dijo, no, quizás es demasiada carga de poder que se le está entregando, no veo que todo el esfuerzo que estamos haciendo a partir de la subida de impuestos, a partir de la subida de los combustibles y en general del encarecimiento del costo de la vida que lo estamos asumiendo como ecuatorianos, no vemos que está regresando en una mejora en los sistemas de salud, no está regresando en una mejora en la infraestructura, en el sistema de educación y mucho menos en los índices de seguridad, ¿no? Vemos que este año o vamos a terminar este año quizás con entre 30 a 35% más muertes violentas que el año 2024, siendo el año 2024 donde más muertes violentas se registró y por lo tanto terminando este año como el 2025 como el año con mayor índice de muertes violentas en la historia del país. Como fue la marcha de Cuenca, aquella del Quinto Río del 16 de septiembre, se vieron visos de un movimiento eminentemente ciudadano más allá de partidos y movimientos políticos el pasado domingo. Sí, y creo que, bueno, como vemos, hay muchos factores que pueden explicar, especialmente el abultado margen entre una posición y otra, ¿no? Estamos hablando de 20, 30 puntos y en algunas provincias mucho más. Parte creo que de la campaña influyó en el sentido de que la campaña del sí prácticamente tenía un interlocutor, ¿no? Que era el gobierno. Y si alguien se sumaba a la tesis, se sumaba a la campaña, se sumaba a la narrativa del gobierno. El no, al no haber tenido frontalmente un liderazgo, el correísmo se supone que era el llamado a asumir esa bandera, no lo hizo al final en la forma y en la magnitud que suelen hacer en otras elecciones. No sé si por estrategia, no sé si porque querían a la larga que haya la constituyente, no lo sabemos por falta de recursos, en fin, pero no hubo un liderazgo ni una apropiación del no, y eso permitió más bien que haya estado bastante ciudadanizado, quizás de una forma más artesanal las campañas, y quizás eso logró que sea mucho más orgánico el mensaje, ¿no? A esa ametralladora de mensajes por el sí que lo veíamos en la radio, en la televisión, en las redes sociales, en las publicidades de las páginas web, y quizás ya empezaba a ser tan sobresaturado y tan, digamos, homogéneo que ya poca atención prestaba, ¿no? En cambio, si vemos, por ejemplo, en TikTok y veía dentro de la campaña que había gente que cogía el teléfono y hacía su apreciación de por qué votar no, sin que nadie le diga, sin seguir ningún tipo de línea comunicacional de algún partido o de alguna tendencia, sino simplemente hablaba de su sentir. Eso multiplicado por algunos miles y por algunas cientos de visualizaciones por cada video, quizás hizo que sea una campaña más ciudadana y por ende que tenga mucha más haya permeado mucho más en el electorado que una campaña del sí que era un enlatado que prácticamente decía lo mismo en todas las plataformas y en todos los mensajes. Ahora, ¿qué implicaciones tiene para el sistema político que la ciudadanía se organice más allá de partidos y autoridades locales? Siempre dicen que el punto de partida para que exista democracia es que exista elecciones, pero tener elecciones lógicamente no garantiza democracia. Tenemos muchos ejemplos, ¿no? Desde Venezuela, pasando por el mismo Cuba, donde hay elecciones, Corea del Norte, Rusia, etcétera. Pero una de las condiciones o una de las características para que exista una plena democracia es que también la ciudadanía tenga un rol en el desarrollo, un rol en la construcción del Estado, un rol en la toma de decisiones, ¿no? Y creo que ha sido importante esta corriente ciudadana. Creo que lo que va a pasar, bueno, primero con Cuenca, que de alguna manera podemos interpretarla como un pequeño hito también o como un punto también que incentivó al resto del país a demostrar que se puede lograr transformaciones y cambios con una movilización masiva y sobre todo pacífica. Creo que eso fue algo inédito y que deja un antes y un después también. Y por otro lado, a partir de la elección del domingo, de alguna forma, creo yo,
que empieza la gente a perder el miedo, ¿no? Primero el miedo a esa inmutabilidad del presidente, ¿no? De que no le pasa nada, ¿no? De que nunca pierde, así los indicadores de salud, de educación, seguridad estén mal, pero lanza unos TikToks y finalmente recupera la imagen y gana elecciones, como lo ha venido haciendo. Creo que ya no alcanza la comunicación sin gestión. La comunicación ya no tiene el mismo impacto si no va acompañada de gobierno. Entonces, eso también hace que la ciudadanía tenga más motivación, se envalentone más y pueda tener un rol mucho más activo del que ha tenido en realmente proponer y evidenciar su punto de vista y los cambios que considera también apropiados para el país. ¿Cómo se ha desarrollado el diálogo territorial por parte de el gobierno del presidente Noboa? Y tenemos que decir prácticamente del presidente Noboa, que ha sido el principal portavoz, sobre todo en la pre-campaña y campaña. Creo que eh, la relación del presidente ha sido polarizar, especialmente para esta última campaña y al final, ha sido polarizar entre nosotros, hablando de él y su tesis, versus ellos, hablando de todo el resto que no comulga con él, y de alguna manera ha hecho una fusión de poner en ellos al mismo nivel a narcotraficantes, a grupos delincuenciales organizados, al correísmo, a la oposición democrática, a autoridades seccionales, es decir, a todo aquel que no esté de su lado. Y esa polarización también creo que llegó a ser cansona también para el electorado, que ve que también se necesita esa articulación en sus territorios y que no ve con buenos ojos que se dé la espalda a aquellas autoridades, a aquellos presidentes de junta parroquial, alcaldes o prefectos que no están del lado del gobierno, que quieren trabajar con el gobierno, pero que finalmente, si no comparten la misma tesis y no están para apoyar la imagen y la figura del presidente, pues no tienen cabida en el Estado, ¿no? Entonces, parte del desafío que va a tener el presidente ahora es recomponer su relación con los territorios, y cuando hablamos de los territorios, pues empieza por las autoridades de cercanía, ¿no? Prefectos, alcaldes, presidentes de juntas parroquiales, también con movimientos sociales y también con colectivos y con ciudadanos también en cada uno de los territorios. Creo que parte de la decisión de cambiar al titular del Ministerio de Gobierno va por esa línea, ¿no? Porque a la larga la estructura territorial del presidente está sostenido en el Ministerio de Gobierno y con el apoyo, lógicamente, de las autoridades del desconcentrado del Ejecutivo en cada zona y provincia. Entonces, la labor es fuerte porque no ha habido esos puentes, sino en algunos casos más bien murallas, ¿no? Más bien barricadas en algunos de las provincias. Y, lógicamente, si quiere recuperar la gobernanza y la gobernabilidad, implica ceder posiciones, tener una posición más humilde y empezar a tener conversaciones con la Corte Constitucional, tener conversaciones con la Asamblea Nacional, con la facción que no es del oficialismo, con los diferentes alcaldes, prefectos, presidentes de juntas parroquiales y una serie de otros actores gremiales que también han sido excluidos de esta conexión y conversación que se debería naturalmente tener con el Estado en un régimen con una democracia saludable. ¿En qué medida Quimsacocha y el proyecto minero Loma Larga se ha convertido en un punto de quiebre en la relación entre Cuenca, Azuay y el poder central? Bueno, creo que en su momento ya venía una serie de temas que estaban, no digo colmando la paciencia, pero dejando, digamos, incertidumbre en las ciudades respecto a la relación del presidente con Cuenca y con el Azuay, ¿no? El mismo hecho de llevarse la sede, digamos, la dependencia principal de Célega a Quito, de excluir, digamos, del plan de obras algunas iniciativas que estaban ya en marcha o pendientes, de haber tenido pronunciamientos quizás incómodos, de no visitar la ciudad durante mucho tiempo, ¿no? Y creo que a partir de este punto de inflexión, cuando se da todo este conflicto con la consecuente marcha que fue, digamos, el clímax de todo este emergente, todo este emergente movimiento alrededor del agua, hemos visto a un presidente que ha venido hasta antes de las elecciones prácticamente todas las semanas. Hemos visto cómo se han anunciado una serie de obras, se han entregado becas, se han creado bonos para Cuenca, se han hecho conciertos
y actividades muy poco usuales, se han sorteado vehículos dentro de estos eventos, es decir, una actividad muy inusual que únicamente revela que la popularidad del presidente estaba bastante desgastada en la ciudad y la provincia y desgastada principalmente por lo que estamos conversando, ¿no? Esta serie de cosas acumuladas, de malas decisiones con la ciudad acumuladas y por supuesto con el manejo no adecuado del conflicto en Loma Larga. ¿Cuánto contagió esa marcha eminentemente ciudadana del 16 de septiembre al resto del país? Y podemos hablar de una especie de renacimiento cívico nacional a partir de estos hechos. Bueno, no tenemos una evidencia clara para poder aseverar que a partir de la Marcha del Agua se levantó un movimiento ciudadano a nivel nacional, pero sí hay bastante evidencia de que trascendió más allá de lo que esperábamos, ¿no? Un evento local, un ejercicio ciudadano de identidad cultural pasó a ser como un hito nacional, ¿no? Las portadas de los diarios al día siguiente tenían como noticia principal lo que pasó en Cuenca. Toda la discusión política durante algunos días estuvo alrededor de lo que ocurrió en esta ciudad, así es que sin duda dejó un mensaje bastante fuerte, un mensaje inédito, creo. No ha habido en los últimos años una movilización de esta magnitud, que quizás puede haber sido parte de este emergente movimiento independiente de grupos sociales, de colectivos que estuvieron haciendo campaña por el no de manera totalmente autónoma a las directrices de cualquier partido, pero no tenemos evidencia, pero lo que sí estamos, creo, todos de acuerdo es que tuvo una trascendencia más allá de lo que se esperaba y que sí, fue escuchada por el presidente, por el gobierno y sobre todo por el país. Tenemos por aquí ese libro relativamente reciente de Jaime Durán Barba que habla sobre las campañas políticas del siglo XXI y hace énfasis en la importancia del marketing político, énfasis en lo que juegan las redes sociales en esto. ¿Cómo va de la mano estas teorías con respecto a una gestión territorial efectiva o inefectiva? Creo que la evidencia está en lo que ocurrió el día domingo, ¿no? El marketing, la comunicación, los golpes de efecto, sin duda sostuvieron al gobierno durante un buen lapso, ¿no? Pero llega un punto en que la gente ya pasa de este periodo de tregua que generalmente se les da a los gobernantes al inicio de sus periodos y más incluso en estos gobiernos que fue en principio excepcional por la muerte cruzada y el inicio de este segundo mandato, por así decirlo. Pero si no va acompañada de gestión, no alcanza, ¿no? Si no hay gobierno, pues poco se puede hacer marketing, más allá de la figura presidencial, de vender un poco esa idea de la familia Noboa y toda esta idealización, ¿no? que se ha generado alrededor de la esposa, los hijos, que bueno, es parte de... Sin embargo, si es que ya la gente no tiene resultados tangibles, esa brecha entre el relato y la realidad, más bien lo que provoca es que se genere una pérdida de credibilidad en el gobernante, ¿no? Si es que nos hablan de que vamos a estar en un mejor país ya 2 años y no pasa nada, y más bien vemos que la ejecución presupuestaria del Ministerio de Salud no llega al 60%, ya se acaba el año, que que los índices de inseguridad se han incrementado, que las muertes violentas están por encima del 30% más que el año anterior, que hemos tenido en la penitenciaría del Litoral más de 500 asesinados durante este año. Bueno, ya se genera una disonancia, se genera esta brecha entre relato y realidad y la gente ya pierde total confianza en el gobernante y exige las cosas como lo ha hecho ahora este domingo. Sin confundir con chauvinismos, quisiera preguntarle también su visión sobre cómo mira a Cuenca en términos de identidad cívica, de autoestima como sociedad. Bueno, creo que no podemos tampoco desprendernos de la realidad del país, ¿no? Si es que el país está atravesando un mal momento, si los principales problemas del país son la inseguridad, la economía, la corrupción,
sin duda eso también permea para nuestra ciudad. Creo que en algunas cosas hemos podido de alguna manera mantenernos fuera de los indicadores promedio del país. Creo que en el tema de seguridad estamos bastante mejor, pero todavía existen algunos desafíos pendientes. Creo que vamos a tener mucho más éxito si es que se articula más entre los diferentes niveles de gobierno con el gobierno central. Creo que eso está faltando. Es indispensable que más allá de las diferencias políticas, más allá de los aprecios o desaprecios personales entre autoridades, se busque que el trabajo operativo no se detenga, ¿no? Por ejemplo, en el tema de seguridad se ve bastante desarticulación entre los niveles de gobierno local y estatal, ¿no? Y eso pasa factura, porque no solo que no hay una respuesta articulada, sino a veces se duplican o se triplican esfuerzos, ¿no? Si no hay una coordinación entre ambos, van a terminar haciéndolo, tratando de hacer lo mismo al mismo tiempo, en el mismo lugar, a la misma hora, y desatendiendo otras horas en el mismo lugar y en otras condiciones. Entonces, creo que los indicadores, lógicamente, en muchos de los ámbitos están bastante mejor que el resto del país, pero sin duda creo que todavía el desafío pendiente es lograr una articulación entre el nivel local, provincial y estatal. Además de esta articulación, particularmente en temas de seguridad y hablando en términos generales, no solamente de Cuenca del Azuay, de el país, ¿qué le toca hacer al gobierno? Pues tiene 3 años de ejercicio del poder por delante. Eh, bueno, creo que hay que hacer varias cosas, ¿no? Como señalábamos hace un momento, Eh, sin duda hay que reestructurar la agenda del gobierno en el sentido político. Hay que tender más puentes con instituciones, con actores políticos, con la misma oposición y por supuesto con las autoridades provinciales y locales. Creo que hay que dar un giro de timón más representativo en la gestión de algunas carteras de Estado. Creo que lo que hemos visto ha sido unos cambios bastante cosméticos y no hemos visto realmente un refrescamiento de las carteras de Estado como quizás hubiéramos esperado. Este rato se requiere autoridades que vengan con bastante experiencia para enderezar los niveles de gestión del presupuesto de cada uno de los ministerios, porque si es que no hay ejecución presupuestaria, por ejemplo, en el Ministerio de Salud, quiere decir que no se han comprado medicinas y por ende los inventarios en los hospitales no estarán en el valor óptimo. Si es que no hay ejecución presupuestaria, se entenderá que en el Ministerio de Salud mismo no habrán contratado médicos o no habrán comprado insumos o no habrá infraestructura o instrumental para el día a día. Entonces, eso tiene que ser un énfasis especial y particular que tiene que tenerlo dentro de su agenda el presidente, ¿no? En darle un vuelco a la gestión, olvidarse un poco de los viajes, quizás viajar menos al exterior y más al interior para empaparse un poco más de la realidad territorial de las zonas que más están afectadas, de entender que la represión a los grupos delincuenciales organizados es bien visto por la ciudadanía, pero la represión a los levantamientos populares no. Muestra de ello es la votación que ha obtenido en Imbabur y muy particularmente en Otavalo, donde prácticamente más del 80% de la población votó en contra de la consulta popular, a pesar de que se llevó ese relato de que de alguna manera la provincia y el cantón estaban secuestrados por los grupos delincuenciales y que a la larga lo que hizo el gobierno fue liberarles de este secuestro, ¿no? Si hubiese sido así y los números hubieran dicho lo contrario, bueno, pero vemos que el no en Imbabur está sobre el 70, en Otavalo sobre el 80, entonces eso ya nos deja mensajes, ¿no? Y creo que el punto de partida es escuchar, ¿no? Interpretar los resultados como lo que efectivamente fueron, pero no vemos que eso haya pasado hasta el momento. Más bien, la narrativa del oficialismo es, bueno, cumplimos con un ítem más de nuestro plan de trabajo, que era llamar a una consulta, el pueblo se ha manifestado que no, sigamos, y no hay ningún tipo de acto de constricción, ningún tipo de reflexión, ningún tipo de interpretación de lo que ocurrió, y lógicamente, pues, como suelen decir, no esperes resultados diferentes haciendo lo mismo.
pero estas interpretaciones, estos golpes de timón deben necesariamente darse. ¿Y qué es lo que piensa usted en cuanto a cómo debería tratar el gobierno de conectarse mejor con esas amplias dinámicas para ganar legitimidad, identidad y un acercamiento con la ciudadanía y lograr así una mejor gobernabilidad? Bueno, creo que el Ministerio de Gobierno tiene ese encargo, ¿no? Es el Ministerio de la Política, es el ministerio encargado de construir la gobernanza en el país, de relacionarse o sentar los nexos con la Asamblea, de sentar los nexos con los gobiernos autónomos descentralizados, con los territorios. Veamos, lógicamente, qué nueva visión la plantea la exasambleísta Morillo, que me parece que es ahora la que va a estar al frente de esta cartera de Estado. Veamos qué tanta disposición hay de abrirse, escuchar e involucrar nuevas voces, ¿no? Como vemos también, parte del problema, entre comillas, es que el presidente pareciera que no tiene más allá de su círculo cercano otras figuras, otros nombres que puedan incorporarse al gobierno y darle algo más de diversidad, ¿no? Y siguiendo el mismo patrón bueno, vinculada a su grupo económico, de la ciudad de Guayaquil. Quizás hubiera sido positivo darle más diversidad al gabinete, aprovechando esta crisis, incluso como para dar un mensaje de diversidad, de inclusión y de frescura dentro del gobierno. Bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Matías. Gracias también por la invitación. El licenciado Matías Abad es analista académico de la UDA, columnista del portal Primicias.